Bienvenidos seamos todos mis hermanos a la predicación vespertina, Iglesia Cristiana Bautista Oret de Salamanca. Les damos la más cordial y afectuosa bienvenida y confiando, hermanos, en que tendremos un tiempo lleno de bendición, pues vamos a tomar inicio entonces, hermanos, y para ello les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos y vamos a orar juntos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por concedernos, Señor, la oportunidad de estar juntos nuevamente, Señor, para meditar en tu palabra. Confiamos, Señor, en que tú hablarás a nuestros corazones. Confiamos en que tú guiarás nuestra mente, Señor. Confiamos en que tú, Padre, respaldarás, Padre, nuestras vidas conforme a tu voluntad, para que nosotros caminemos en lo que tú has dicho. Así que te rogamos que nos concedas aprender, Señor, de tu palabra en esta tarde también. Que, Señor, el mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser, que tomemos ejemplo, Señor, y que lo llevemos a cabo. Gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, vamos a darle lectura a la sección que corresponde al día de hoy, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 26 al versículo 31. Hechos 9 del 26 al 31, hermanos, y le vamos a dar lectura todos juntos en voz alta, hermanos, por favor. Dice la Biblia así: Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Nuevamente, hermanos, tenemos en mención a Saulo. A Saulo, un hombre, hermanos, transformado, un hombre regenerado, pero un hombre que tiene que trabajar para demostrar su convicción. Y mire qué providente es el Señor con respecto a la forma en la que nos habla. Porque cuando Saulo requirió respaldo, requirió apoyo, estaba un hermano en la fe. Saulo venía, hermanos, de haber sido transformado en Damasco. Saulo venía de haber pasado mucho tiempo con los hermanos allí y termina huyendo, ¿se acuerda? Porque los judíos empezaron a perseguirlo para matarlo. Entonces él sale huyendo. Recordemos que él en sus cartas va relatando precisamente estos eventos, específicamente en Gálatas es donde cuenta esto. Y se fue a Arabia, estuvo 3 años en Arabia y regresa. Cuando regresa, hermanos, dice aquí el versículo 26, llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ninguno de estos, hermanos, recordemos que cuando se da la persecución aquí en Jerusalén, precisamente propiciada por Saulo, todos los cristianos salen huyendo de Jerusalén. Todos salen con el fin, pues, de salvar su vida. No está mal eso, ¿verdad? Salen procurando, hermanos, la seguridad de su integridad física, porque Saulo arremetía con braveza contra todo lo que llevara el nombre de Jesús. Y fue a Damasco, y en Damasco él se topa con el Señor, es regenerado, es transformado. Y lo interesante, hermanos, es que aun cuando estuvo con cristianos en Damasco, y la iglesia en Damasco, hermanos, recibió apoyo, incluso ánimo de ver la forma en la que Saulo llegaba a las sinagogas
a demostrar mediante las escrituras, esta es la parte hermosa en Saulo, mediante la escritura, quién era Jesús, la importancia de Jesús y del por qué nuestra fe debe estar puesta en Jesús y no en un sistema religioso. Pues echó de enemigos a los judíos. En esa parte, hermanos, mientras todo esto ocurría, en Jerusalén se quedaron los apóstoles. Ellos no salieron huyendo, ellos se quedaron. Así que cuando Saulo regresa a Jerusalén, inmediatamente busca con quién reunirse y se va a reunir con los apóstoles. Ahora dice aquí, los apóstoles le tenían miedo. ¿Era natural que tuvieran esa desconfianza? Claro que sí. La última vez que ellos vieron a Saulo estaba yendo en contra de los cristianos. La última vez que ellos vieron a Saulo estaba llevando presos cristianos. La última vez que ellos vieron a Saulo estaba respirando amenazas y muerte. Esa fue la imagen con la que se quedaron. Y de repente le dicen, oye, que llegó Saulo y ahora es cristiano. Y ahora viene a hablar con ustedes. Saulo era astuto, hermanos, así que ellos lo sabían. Tal vez era una trampa para atraparlos, para apresarlos. Probablemente eso era lo que estaba en la mente de ellos. Por eso dice que ellos no tenían confianza, porque no creían que era discípulo. Y eso es complicado, hermanos, porque la transformación la hace el Señor. Y bueno, el Señor Jesús es el que nos dice en Juan, por sus frutos los conoceréis. Recordemos esto, hermanos, no todos los que están en las iglesias cristianas son cristianos. Y esa es la parte difícil, porque hablamos de iglesias que decimos amar al Señor, pero que la Biblia, hermanos, tal vez no es prioridad en nuestra vida. ¿Y cómo lo sabemos? Pues el Señor Jesús lo dijo, por el testimonio, por la forma en la que obedecemos, por la sujeción, por el amor, por la regeneración, por la participación. Todo lo que tiene que ver con el Señor, hermanos, para nosotros es prioridad. Así que tenemos que aprender esa parte interesante en nosotros, nuestro testimonio, hermanos, nuestra obediencia. Dice si somos cristianos o solamente somos evangélicos, si somos cristianos o somos bautistas. Y no se trata de defender nuestra denominación a capa y espada, se trata de vivir lo que dice la Biblia, se trata de obedecer lo que dice Jesús, se trata de demostrar con nuestra vida que hemos sido transformados, que hemos sido perdonados y lavados en la sangre de Cristo, al punto, hermanos, de ser hoy por hoy cristianos legítimos. Dios puso a un hombre, hermanos, que fue pieza clave para Saulo y después para él mismo, pero ya en su etapa de Pablo. Hermanos, vemos en el versículo 27 entrar a un hombre de mucha importancia para los cristianos. Ahí dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y esta es la parte que mencionamos. El testimonio. Lo que otros ven en mí. Los apóstoles, hermanos, les costaba trabajo ver en Saulo un cristiano. Bernabé, hermanos, tuvo que tener una audiencia especial con Saulo para que Saulo le relatara, para que Saulo le contara su testimonio de conversión. Y Bernabé, ¿se acuerda? El nombre real de Bernabé es José. Los apóstoles le pusieron Bernabé como apodo, que significa hijo de consolación. Pues ese hijo de consolación sirvió de consuelo a Saulo. Qué difícil hubiera sido para Saulo tener, hermanos, que enfrentar la apatía de los apóstoles debido al temor. Lo que Saulo había cosechado, sembrado, estaba rindiendo frutos, pero eso fue antes de Jesucristo. Ahora, Saulo en Jesucristo le iba a costar mucho trabajo seguir adelante, no perder el ánimo. ¿Y sabe qué usó el Señor? A Bernabé.
Y puso Dios a Bernabé para poder guiar esa conversación entre Saulo y los apóstoles. Así que Saulo le cuenta a Bernabé: ¿sabes qué, Bernabé? Te voy a contar lo que ocurrió porque quiero realmente ser parte de la iglesia, quiero ser parte de la obra de Jesucristo. Y Bernabé diciéndole: pues cuéntame lo que pasó. Y a medida que Saulo contaba, hermanos, Bernabé entendió que eso no era una artimaña. Bernabé entendió que Saulo le estaba contando un encuentro personal con Jesús. Así que cuando Saulo regresa e intenta acercarse, ya no está solo. Hay un hombre que le está ayudando. Bernabé. Le dice Bernabé: vente, vamos, yo te acompaño, déjame hablar a mí. El testimonio de Bernabé le había ganado la confianza entre los cristianos. Así que tal vez era difícil creerle a Saulo, pero es muy fácil creerle a alguien con un testimonio integral y legítimo. Así que Bernabé dice: yo voy a respaldarte, Saulo. Y vamos entonces. Dice el versículo 28: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Así entonces, hermanos, Bernabé guía a Saulo y tiene un encuentro con los apóstoles. La misma carta a los Gálatas nos dice: no fueron los 12, solamente se entrevistó con Jacobo y con Pedro. Estuvo hablando con ellos, estuvo mostrándoles, hablando, dialogando, hasta que ellos dijeron: bueno, vamos a observarte, vamos a darte precisamente crédito a lo que tú estás diciendo. Vamos a confiar en que eres un legítimo cristiano, Saulo. Tal vez había temor, tal vez. Sin embargo, hermanos, lo que hace Saulo ahora es diferente, porque ya no persigue cristianos. A partir de Damasco, hermanos, Saulo empieza a convivir con cristianos, empieza a ser parte de los cristianos, y llegado aquí a Jerusalén, comienza a tener trato con los apóstoles. Comienza a mirar el ministerio de los apóstoles, comienza a observarles y a estar con ellos. Dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén. Ya su compañía, hermanos, ahora eran los cristianos en Jerusalén, y estaba muy cerca de los apóstoles. ¿Qué quería decir esto? Saulo estaba dispuesto a servir, Saulo estaba dispuesto a sujetarse, Saulo estaba dispuesto a aprender. Hubo alguien que le ayudó, hubo alguien que le animó, y entonces él aprovechó la oportunidad para mirar, para observar y acercarse con el fin de ser parte, para que eso sirviera, para que él pudiera llevar la palabra. Así es como se hace una vida cristiana. Y gloria a Dios por eso. Dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Esto es interesante. Estaba en Jerusalén, entraba y salía. Y dice el 29, hablaba denodadamente, hablaba con autoridad, hablaba con valor, hablaba con poder, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Estos son judíos de habla griega, de nacionalidad griega, hermanos, pero al fin judíos. Pero dice, pero procuraban matarle. ¿Se acuerda? Salió huyendo de Damasco porque los judíos trataban de matarle. Aquí la gente con un pensamiento griego procuraba matarle. ¿Qué problemas tenía Saulo? Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que hacía él era demostrar que las personas, que todo sistema religioso, toda corriente filosófica, todo pensamiento humanista es falible. Demostrando que nuestras ideas, las ideologías, hermanos, tienen un margen de falla tremendo. No son perfectos, no están ayudando, están destruyendo, están haciendo que las personas, en lugar de buscar a Dios, caigamos, hermanos, en una metódica rutinaria,
en lugar de tener una comunión con Dios diaria, fresca y valiosa. Porque pretendemos acercarnos a Dios a través de algunas prácticas en lugar de orar. En lugar de agarrar la Biblia, hermanos, está bien que obedezcamos, es lo mejor. Pero la comunión con Dios es inigualable, es invaluable. Y esto va a ganar en nosotros, hermanos, la reputación de la cual gozaba Bernabé, un hombre cristiano legítimo, capaz de demostrar y confiar y tener discernimiento para ver a un cristiano genuino. Entonces Saulo habla y demuestra y todos se confunden, y lo que hace Saulo es decir: necesitas a Jesucristo. Y naturalmente al hombre natural, hermanos, no nos gusta que nos llamen la atención. Al hombre carnal, hermanos, nos molesta que nos demuestren nuestros errores. Si usted ha leído Proverbios, encontrará en muchos pasajes acerca de: es mejor corregir al sabio, porque acrecentará a su saber. Pero qué difícil es corregir al necio, porque te lo vas a echar de enemigo. Saulo, hermanos, demostraba con veracidad acerca de la importancia de Jesús. Todo lo que escribe después, hermanos, hace saber a sus receptores la importancia de la relación con Jesús. Y mire que es Saulo. No estamos hablando de una persona con salpicadura nada más de judaísmo, de religión, de filosofía griega. Estamos hablando de un doctor de la ley, que dándose cuenta de lo que está escrito, llegó a la convicción de que solo Jesucristo salva. Naturalmente esto no le gustó a la gente, y empezó la gente a procurar matarle. Fíjese bien, no correrlo, no dejar de hablarle, querían exterminarlo. Y yo lo único que entiendo en la Biblia: la única persona que está interesada en detener el mensaje de Jesucristo es el diablo. Así. Pero hay una buena noticia, hermanos. Hay personas que hablan denodadamente acerca de Jesús. Dice el versículo 30: cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Los hermanos se dieron cuenta del riesgo que estaba viviendo Saulo. Y entonces la iglesia, hermanos, los cristianos, decidieron cuidarlo. Se dieron cuenta que peligraba y lo mandaron a Cesarea. Y de ahí lo enviaron a su tierra, a Tarso. Ellos mismos fueron los que se encargaron de darle protección. No fuimos creados para vivir la vida cristiana en soledad. Necesitamos el apoyo de esos Bernabés que están dispuestos a confiar. Necesitamos el valor de Saulo para demostrar, para vivir, para dar testimonio de Jesucristo. Y eso Dios nos lo ha regalado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos conocido realmente inspiración de parte de Dios al mirar a un hermano o a una hermana que antes de nosotros vivieron con pasión la vida cristiana? Haga usted memoria. ¿Se acordará de algún hermano o de alguna hermana que usted pueda decir hoy: esta hermana, cómo oraba; este hermano, cómo trabajaba? Llegamos a los pies de Cristo. Podemos hacerlo. Hermanos, hablar con denuedo, vivir con denuedo y ser bendecidos por Dios a través de su iglesia. La iglesia procuró, cuidó a Saulo. A ese Saulo que le temía, a ese Saulo que desconfiaban, a ese Saulo que producía temor. Pero era un Saulo transformado.
y que hoy por hoy no solo dijo, fue parte del cuerpo de creyentes. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiera Dios, hermanos, que esa porción de la Escritura, ojo, cuando la Biblia dice había paz en todas las iglesias, no quiere decir que estaban pasivas. Quiere decir que seguían creciendo, seguían hablando, seguían incrementando sus fieles. Pero había congruencia en lo que ellos hacían. ¿Cómo lo sabemos? Porque eran edificadas. No puedo decir soy cristiano y estar fuera de la iglesia. Necesito estar en la iglesia para poder ser edificado. El venir y sentarnos, hermanos, para meditar en la palabra del Señor jamás va a ser tiempo perdido. Grabémonoslo aquí. ¿Para qué voy? ¿Para estar sentado? Nos hace falta pasar horas y horas en la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor. Dice entonces, andando en el temor del Señor. Eso es el testimonio. ¿Recuerdan, hermanos, según el libro de Proverbios, cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Así que estas iglesias, hermanos, tenían como prioridad el temor a Jehová. Andaban en una actitud prudente, sabia y en armonía. Y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta es la descripción de una iglesia leal, fiel, que se somete, que se sujeta, que obedece y que tiene, hermanos, en la comunión con Dios la prioridad. Y si yo lo tengo así, y si usted lo tiene así, hermanos, podemos tener una actividad poderosa, una dinámica poderosa que las personas que miren puedan decir, ahí hay algo distinto. Pero tenemos que aprender, hermanos, a darle gracias a Dios por su palabra, lo que hizo Bernabé, la confianza que depositó Bernabé en Saulo, la forma en la que apoyó Bernabé a Saulo ante los apóstoles, el crédito que le dieron los apóstoles, la demostración que dio Saulo, el testimonio y el conocimiento de las Escrituras para demostrar en qué creía. Todo eso junto, hermanos, para ver bendición. Qué complicado. No, el Señor nos dio su palabra, el Señor nos dio la iglesia, el Señor nos dio la oración, el Señor nos dio, hermanos, la Biblia, el Señor nos dio al Espíritu Santo, el Señor nos dio a Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo el tiempo nosotros? Porque Él lo ha hecho todo. Así que aprendamos a valorar, a atesorar y vivir conforme a su voluntad. Aquí está su palabra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que aprender, hermanos, a dar gracias, a vivir, a actuar y dar testimonio para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido esta tarde la meditación en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos das grandes ejemplos de lo que debe ser, Señor, la convivencia, la coinonía entre el pueblo cristiano. Gracias, Señor, por la vida de Bernabé, Señor, que pudo respaldar el corazón de Saulo, Señor. Y esto, Señor, sirvió para demostrar, animar a la iglesia y sentirse cuidado por la iglesia, Señor. Ayúdanos a que nuestra actitud sea de bendición, Padre, a que nuestra actitud sea de edificación. Es importante tu iglesia al punto de que estuviste en la cruz por ella, así que tenemos que aprender a cuidar y edificar. Es importante, Señor, para nosotros la comunión contigo, Padre, la palabra, el orar, Señor, y el tener nuestro tiempo para ti, Padre. Eso es bendición para nosotros y nosotros somos los que estamos en necesidad. Así que te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dicho esta tarde. Y pues, Padre, estamos iniciando esta semana. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Nosotros no lo sabemos, pero, Señor, el tiempo está en tus manos
Y si el tiempo está en tus manos y nuestra vida está en tus manos, entonces estamos seguros, Señor, y seguiremos confiando en ti. Así que ayúdanos a servirte cada día que respiremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, confiamos en que Dios estará con usted a lo largo de esta semana. Sigamos cuidándonos y no se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.